Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Hoy estamos viviendo un día de feria. Los invito a disponer el oído, la mente, su corazón, para que escuchemos el Evangelio que nos ha preparado la liturgia para este día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 17 hasta el versículo 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de iniciar esta escucha de nuestra reflexión, los invito a ir a los textos originales. Bueno, no al griego y hebreo, sino a los textos en lengua castellana para que entendamos a qué se refiere la reflexión que venimos a hacer. Meditemos la lectura de la liturgia de este miércoles. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio en su capítulo 4, versículos prácticamente del 1 hasta el 9, dice: Escucha, Israel. Escuchar consiste en oír, llevar la información a la mente y al corazón para poner por obra y por convicción lo escuchado. Desde la creación de la vida, Dios tiene un lugar destinado para quienes hacen parte de él. Por tal razón, esa será la heredad a la que llegará con el cumplimiento de las normas establecidas para mantener el orden de lo que ha sido creado. Esta es la exigencia más importante para que Dios permanezca junto a sus hijos: cumplir las normas del amor que ayudan a construir en la base de los más débiles, empujando a los más pequeños hasta llegar a la presencia de Dios el día de nuestro cumplimiento. Tarea principal del cristiano: enseñarlas, todas estas normas, a sus hijos para que la tierra no se corrompa. La enseñanza de los padres a sus hijos nunca se olvida. Eso es importante saberlo. La liturgia de este día exalta la vida del hombre de una manera normativa bajo la ley, pues todo el Antiguo Testamento es una norma de vida moral. Después de enumerar los principales hechos del desierto a partir del Sinaí, en los que se mostró la especialísima providencia de Yahvé para con Israel, el profeta exhorta al cumplimiento de la ley divina, recordando la situación privilegiada de los hebreos al ser elegidos por Dios entre todos los pueblos, pudiendo solo ellos acercarse a la divinidad en un grado de intimidad desconocido a los gentiles. Después de que el autor sagrado nos pone a escuchar, viene el qué debemos escuchar. ¿Para qué debemos escuchar todos estos decretos? Para cumplirlos. El hecho de cumplir estas normas, si es posible el decálogo, así vivirán, tendrán vida, porque lo que hace la ley es proteger la vida de todos los más frágiles, de los más débiles.
pero es también esta norma indispensable para tomar posesión de la tierra que el Señor ha preparado para ellos. Es un lugar donde todo el pueblo de Israel, que viene después de haber vivido 40 años de esclavitud, se dieron cuenta que llegarían a una tierra, a tomar posesión de una tierra donde necesitarían de esa norma, porque acaban de vivir en Egipto un tiempo de desolación, un tiempo de abandono, y traerían muchas costumbres donde cada uno iba a subsistir, y esa fuerza de subsistir ya no la tendrían que manejar y utilizar en la tierra prometida. Por eso es necesaria la norma para que se mantenga esa estabilidad emocional en la vida de cada uno de los israelitas. Estas normas que les van a dar, les van a poder estabilizarse y mantener larga vida en este lugar. Pero ¿qué más dice el texto bíblico? Se admirarán muchas naciones, porque esta norma que ustedes están cuidando y están viviendo les hará mantener a ustedes sabiduría e inteligencia. Muchas naciones entenderán y comprenderán que el hecho de haber construido, de haber mantenido esta norma, solamente brota de una sabiduría divina para que se mantengan todos en armonía pensando en el bien de su comunidad. Y es verdad, el derecho que encontramos nosotros en el libro del Pentateuco son unas letras que son utilizadas en muchas de las cátedras de las diversas universidades del mundo para enseñar derecho. Esta es la base del derecho de muchas de las decanaturas de todo el mundo. Es la base, son las primeras letras de donde brota el orden, la armonía para la estabilidad que se guardan en las diversas naciones. ¿Y qué dice el autor sagrado al final? Tengan cuidado, guarden estas normas y vean cómo se ha manifestado Dios en sus vidas, en su comunidad, en su tierra, para que todo esto se lo cuenten a las futuras generaciones, porque ellos deben dar gracias a su Dios, admirarlo, creerle y obedecerle siempre. Esto es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, la acción de Dios en nuestra vida, y los israelitas pusieron cada uno de los puntos y comas y acciones de Dios, un Dios misericordioso, un Dios generoso, en las Sagradas Escrituras como testimonio para que llegue a todos nuestros oídos. ¿Cómo le respondemos nosotros al Señor según la propuesta de esta primera lectura? Con el Salmo 146. Y constantemente hemos nosotros de decir: glorifica al Señor, Jerusalén. Es la invitación que nos hace a nosotros el salmista de estos dos salmos, el 146 y el 147, invitándonos a estar recordando siempre el nombre de Dios, porque lo merece, porque lo necesita, porque esa alabanza que se le atribuye a Dios, que se le tributa a Él, debe también brotar del corazón de nuestros hijos. El Salmo 146 se convierte en un himno eucarístico, o una manera como de dar gracias, cuando el pueblo ha empezado a cumplir su ley para sentir la protección de su Señor. Una ley que debe ser comunicada de generación en generación para ser cumplida por temor a Yahvé. Es una palabra llena de sabiduría, de paz, de armonía. E Israel, una nación privilegiada por ser a quienes los profetas inspirados comunicaron la raíz y cuna de la ley del amor, de donde se alimenta y se construye la Iglesia Católica. Jerusalén es la verdadera nación de Israel, es decir, la comunidad de todos los que creen y obedecen a Dios. El aprendizaje de las normas de Dios son los cerrojos que fortifican la defensa en contra de los invasores. Los mandatos que decreta el Señor son para llevarlos a cabo, de la misma manera como Él, sin mezquindad, le da a toda la humanidad bendiciones y dotación abundante
desde su presencia. El Salmo 146, las maravillas de la divina providencia. Este salmo cuenta con la confianza entera a Yahvé, que ama a su ciudad Jerusalén, ciudad de paz, y a todos sus habitantes. En él hay paz. Él hace germinar la semilla, y su palabra anunciada por los profetas llega a los oídos de los infieles. Si Dios fue fiel en tiempos inmemoriales, hoy confiando en Él nos tratará como a sus predilectos. La alegría que da el servicio debe ser expresada en una alabanza a nuestro Dios, con ayuda del Salmo 146, el cual expresa un himno al Todopoderoso. Todas las criaturas nos sentimos alegres porque nuestro Dios ha sido grande con nosotros. Ha sustentado diariamente nuestro existir y ahora quiere que lo hagamos con todas sus criaturas. Solo nuestro Dios puede devolver la lozanía, juventud y belleza que cualquier crema del mercado no restituye. Es más, Él nos conduce a la alegría eterna, la que nunca acaba y a donde iremos cuando concluyamos nuestra estadía por la tierra. Con el Salmo 146, damos gloria y alabanza a nuestro Dios por las maravillas que ha realizado la divina providencia en nuestras vidas. El Señor ordena, organiza y levanta a los más desamparados. A quien siga al Señor le serán robustecidas sus barreras. No habrá miedos, temores ni inseguridades, porque siendo fieles y siguiendo su mandato, la promesa se ha de cumplir. Entonces, ¿qué hemos de temer? El Salmo 146 es la construcción de un texto didáctico que inicia y termina con una alabanza, y esta alabanza se realiza en comunidad al Todopoderoso, exaltando al Señor como liberador de Israel, creador y amigo de los pobres. Si el pueblo ha sufrido angustias y gran parte de su vida es amarga como la hiel, Dios aquí es dulce. Dios es deleitoso y deleita en la alabanza. Este Dios da estabilidad a su pueblo, según las necesidades que tenga, bien sea interiores o exteriores. El Dios del amor reúne a todas las naciones de la tierra en torno a Él, que es el amor. Nos han descrito que el Creador todo lo ha hecho con su poder y ha trazado su destino. El encuentro personal cara a cara en el cielo. Y para ello nos pide humildad, para ser acariciados con la bondad que solo proviene del que salva. La propuesta del Evangelio. Ya en el Evangelio, hoy tomando nuestro relato en el capítulo 5 del evangelista Mateo, y meditaremos los versículos del 17 al 19. Si el Antiguo Testamento recita: ahora pues Israel, escucha los preceptos y las normas que os enseño, y ponedlos en práctica para que viváis y entréis a poseer la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. Pues ya en el Evangelio, en el capítulo 5, la norma que se ha de cumplir es para heredar la tierra que Dios creó en el principio de todo. Yahvé ambiciona que los que habiten su tierra permanezcan en la armonía en que Él creó todo, en paz y amor. Eso es lo que debe pensar todo cristiano, todo creyente. Mi actitud hoy es para vivir en paz y amor, y propiciando ese ambiente para las personas que conmigo conviven.
con los que viven conmigo en casa, con los que nos relacionamos en la oficina, con los que van conmigo en el Transmilenio, en el taxi, en la vía pública. Todos nosotros debemos propiciar ese ambiente de paz y amor. Las normas que trazó Moisés, o más bien las normas que trazaron sus discípulos, 613 en total, serán la cartilla o escuela moral del pueblo de Dios. Las demás naciones que viven alrededor de Israel son patrias politeístas. Hago referencia a Roma, Grecia, Egipto, Siria, Babilonia. Todos ellos viven en desorden y su centro es la división. Yahvé anhela una nación unida en donde se apoyen los unos a los otros, porque todos son hijos del mismo Padre. Todos son su hijo, Israel. Estos mandamientos deben ir acompañados del testimonio de cómo fue el comportamiento de Dios con su pueblo durante la expansión y estabilidad en Canaán, tierra de Dios para su pueblo amado, para que sus hijos lo honren como a su Señor y solo en Él confíen. El cumplimiento de las leyes que conocemos son para demostrar el amor que tenemos por nuestro Dios. Él creó todo con amor, con dedicación. Debemos entonces cuidar el orden en que fueron creadas para que nada se destruya. Conocer y cumplir la ley es uno de los deberes principales que tenemos los cristianos, porque debemos ser co-creadores o cooperadores en conservar lo que Dios ha creado. Por tal razón, es grande a los ojos de Dios que quien, conociendo estas reglas, las enseñe y también las cumpla. Debemos entonces grabar estas normas en el corazón, y esto permitirá que nuestras acciones sean hechas por amor, en cooperación con la obra creada por el Dios que todo lo hizo, que todo lo ha hecho y que lo sigue haciendo. Jesús hace una afirmación importante durante el sermón en la montaña, lo que hemos leído hoy, en los versículos del 17 al 19. Allí expone sus enseñanzas fundamentales. Ya hemos visto algunas en los primeros versículos del capítulo 5. En este pasaje, en el de hoy, Jesús afirma que no ha venido a abolir la ley y los profetas, es decir, no ha venido a cambiarlas. Los textos bíblicos que están contenidos en las escrituras del Antiguo Testamento, y en este caso se refiere a la Torá y a los Nevi'im, o a los libros de los escritos referentes a las normas, la ley y los escritos de los profetas, sino Él ha venido a darle cumplimiento, a cumplirlas. Jesús establece que la validez de la ley continúa hasta que se haya cumplido todo. La referencia que hace el autor acerca de letra y tilde destaca la precisión y la importancia de cada detalle en la ley. La propuesta teológica y espiritual de Jesús en estos versículos es que su venida no invalida la ley, sino que la cumple plenamente. Más adelante en el Evangelio, Jesús amplía y profundiza en la interpretación de la ley, destacando la importancia de la actitud del corazón y no solo el cumplimiento externo de las normas. Jesús busca una obediencia y rectitud que va más allá de las experiencias externas, llamando a sus seguidores a una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, que estaban ellos en coordinación con los jueces para aplicar la norma, establecieron incluso la muerte contra aquellos que incumplían la ley. Pero no habían descubierto que Dios estableció la norma o la ley
para cuidar al menos favorecido. Y desafortunadamente, con esta actitud de jueces, escribas y fariseos, se perdió la vida de muchos pobres, inocentes y necesitados, porque pusieron ellos su mirada en la norma y no en el desprotegido. En resumen, Jesús enfatiza la continuidad y cumplimiento de la ley, pero también introduce una dimensión más profunda de la obediencia centrada en el corazón y la justicia divina. Debemos tener el corazón de Dios y aplicar su justicia. ¿Cómo? Siendo amorosos con los que más comparten con nosotros. Él nos ha dado a nosotros la sabiduría para que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero Él también quiere que nosotros amemos al prójimo de la misma manera como nos amamos nosotros, como tú te amas. Ahora bien, si tú no te amas lo suficiente, difícilmente amarás a tu prójimo o a tu próximo, es decir, a las personas que conviven contigo. Pero la norma obliga a que debemos amar a los próximos, a las personas con las que convivimos, porque necesitan de nuestra protección, de nuestro cuidado. Dios con la norma le devuelve la dignidad que han perdido todas las personas. Nosotros de ninguna manera podemos quitar esa dignidad que Dios les ha devuelto. Iríamos en contravía del equilibrio y la armonía que Dios quiere que exista en nuestra familia y en nuestra vida. Trabajemos entonces por serle agradable a Dios y por serle agradable a los que conviven con nosotros allí en nuestra casa, allí en nuestra oficina, allí en el diario vivir de todos los días de nuestra semana. Para todos un feliz día, que el Señor nos colme de su alegría y también de su bendición. Felicidades.